Durante los años 60 y 70 no existieron propuestas de paz en Colombia. Sin embargo, hubo intentos de establecer contactos políticos con la guerrilla que no prosperaron. El presidente Carlos Lleras Restrepo envió en 1968 a la dirigente liberal María Elena de Crobo para contactar a dirigentes del Ejército Popular de Liberación EPL y del Ejército de Liberación Nacional ELN, antes militantes del Movimiento Revolucionario Liberal, y disuadirlos de la empresa revolucionaria. Pero ambos movimientos eludieron el diálogo. Ella como que se proponía era negociar para que se desbaratara el movimiento. Ese era como el propósito de ella. Traía la propuesta, pero como no encontró es que la dirección, entonces ella se quedó en el aire. Posteriormente, en 1972, el general José Joaquín Matallana estableció contacto con el compositor y médico Jorge Villamil, solicitándole sus oficios para intercambiar correspondencia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Villamil tenía una hacienda en el Huila transitada por guerrilleros o por soldados. Manuel Marulanda Vélez solicitó garantías para un diálogo, pero no hubo respuesta y continuaron las acciones militares. Yo logré, y yo tengo esta documentación, yo logré ese tiempo que Pedro Marín, tiro fijo, que José, lo que toda esa gente de esa época, Jacobo Arenas, llegaran a un arreglo con el gobierno. Todo listo, mediante la diplomacia del general Álvaro Valencia, un hombre muy inteligente, logró convencerlos de que la revolución no se opone a los adelantos y desarrollos económicos y sociales. Se arregló todo eso, pero desafortunadamente todo eso se trancaba ante las últimas instancias gubernamentales. En todo caso fue interesante las gestiones. Yo toqué a todas las puertas, los ministros de gobierno, ministros de defensa. Más adelante, el presidente Alfonso López Michelsen ofreció a los grupos armados una amnistía que estos interpretaron como una conminación a la rendición y la rechazaron. Este gobierno también intentó un diálogo con el ELN, debilitado por la Operación Anorí. Y hubo un emisario, el doctor Jaime Castro, que estuvo tratando de establecer contacto con la guerrilla del ELN. En ese momento la organización tenía una crisis de dirección nacional y había un grupo que llamábamos la CCN, Comisión Coordinadora Nacional de carácter provisional, que asumió por cuenta propia, por cuenta de ella misma, sin consultar al resto de la organización todavía, sin que fuera consenso en el resto de la organización, una política de contactos y negociación con el gobierno, en ese caso de López, que no dio resultados. Por su parte, los militares consideraron que el gobierno les restó iniciativa. Pero la guerrilla no se acabó porque la sociedad no la quiso acabar, ni el gobierno de la época tampoco, porque el ejército tuvo al ELN ya terminado, pero en esa época se aparecieron unas conversaciones de paz. Yo estaba en Barranca Bermeja en el momento crítico, estaba yo, y ahí aparecieron un poco de estudiantes de varias universidades, se metieron allá, paralizaron las operaciones y comenzaron a entrar profesores y estudiantes de universidades llegaron, nos ocuparon los helicópteros. Ellos tomaron los helicópteros por orden superior y comenzaron a volar a la Serranía de San Lucas, y ya esto se va a parar porque el ELN se va a entregar, y el ELN no se entregó y salió robustecido de ahí. Durante esos años, irrumpió con mayor protagonismo político y novedosas acciones urbanas el movimiento guerrillero M-19. El M-19 pretendía acercar la lucha armada a la lucha política. La guerrilla que había en ese entonces era una guerrilla replegada en la selva y muy alejada de los problemas cotidianos de la gente. El M-19 nace entonces en la ciudad. También es una crítica a la dirección de la ANAPO, que fue incapaz de reclamar el triunfo que obtuvieron las masas el 19 de abril de 1970, y también es una crítica a la izquierda, que tenía una ideología completamente alejada de las tradiciones colombianas. Recordemos que la primera acción que hace el M-19 es recobrar la espada de Bolívar, es decir, de situarse y de situar su historia como una continuidad de las luchas del pueblo colombiano. A mediados de los años 70, hicieron noticia varios atentados de la guerrilla en Bogotá. Se sucedieron los asesinatos del general Ramón Arturo Rincón Quiñones por parte del ELN, del presidente de la CTC José Raquel Mercado por parte del M-19
y del exministro de Gobierno Rafael Pardo Huelvas por el grupo urbano ADO Autodefensa Obrera. Pero las guerrillas mantenían poca operatividad en el campo, aunque el M-19 abrió nuevos frentes y se aprovisionó de 5.000 fusiles sustraídos al ejército del cantón norte de la capital. Entonces, el gobierno de Julio César Turbay Ayala intentó derrotar militarmente la guerrilla y acentuó un tratamiento represivo, el cual produjo un notorio deterioro de los derechos humanos que fue criticado internacionalmente. En esto de los derechos humanos y del maltrato y de las torturas apareció cuando el robo de las armas por parte del M-19. Ahí es el punto, la línea divisoria, donde todo esto se abre al público. Entonces, a partir del robo de las armas y de la captura de los cabecillas del M-19, pues ellos comenzaron a denunciar torturas, y entonces ya vino Amnistía Internacional. Yo creo que de ahí para acá, que han transcurrido ya 16 años, algo tuvo que haber de cierto, porque es que la guerra no es tampoco para no equivocarse. Pero ante la ofensiva militar y pese a los golpes sufridos, la guerrilla se fortaleció. En 1980 se produjo la toma de la Embajada de República Dominicana por parte del M-19, con efectos inesperados. El presidente Turbay accedió a negociar y Jaime Batenman propuso una amnistía, levantamiento del estado de sitio y un diálogo nacional. Nosotros veníamos con un espíritu de patria y muy adoloridos porque en ese periodo el gobierno, por muy constitucionalista que fuera, violaba los derechos humanos permanentemente. Y en ese periodo fue el periodo más duro, digamos más negro de la historia reciente de nuestra patria. Y hubo 16 jóvenes que estaban dispuestos a entregar lo único que tenían, que era su vida, para decir alto ya, no queremos más violencia, estamos cansados de la violencia, busquemos otro camino, y ese camino fue el camino del diálogo. El proceso fue supremamente duro. Ellos tenían unas pretensiones que eran totalmente imposibles de cumplirlas. Pero en el transcurso de las negociaciones realmente se fueron abriendo camino a alguna serie de posibilidades que eran bastante interesantes para los objetivos que ellos perseguían por una parte, y para que se culminara la negociación, como hemos dicho, sin vencedores ni vencidos. Logrado un acuerdo, la embajada fue evacuada, los rehenes liberados y los guerrilleros salieron con garantías en un avión rumbo a Cuba. La Cruz Roja Internacional prestó asistencia humanitaria y a partir del hecho abrió una delegación permanente en el país. Empezó entonces a abrirse un nuevo periodo en el conflicto armado, en el cual estaría presente el dilema entre prolongar la guerra o conseguir soluciones negociadas. En sus postrimerías el gobierno Turbay nombró una comisión de paz, cuyas propuestas no alcanzaron a tener eco. En 1982 se posesionó como presidente Belisario Betancur, invitando a los alzados al diálogo. Hubo receptividad inicialmente en las FARC y el M-19, luego en el EPL, mientras el ELN y otras guerrillas en formación rechazaron la propuesta. Betancur reconoció que la paz implicaba concesiones. Inició el Plan Nacional de Rehabilitación PNR, otorgó amnistía a los rebeldes, promulgó la elección popular de alcaldes y delegó los diálogos a una comisión de paz. Estaba formada, por ejemplo, por 10 exministros de Estado. Había conservadores de todas las tendencias, liberales de todas las tendencias, había socialistas, había comunistas, había señoras, había periodistas, había exmilitares. Además que era muy representativa la Comisión de Paz de la verdad del país. Entonces, como lugar donde expresar todos sus ideas sobre la paz, fue ideal. El proceso no fue fácil. Las guerrillas presionaban con acciones militares, pero en medio de sobresaltos se consiguieron consensos. En 1984 se firmaron 2 acuerdos de cese al fuego y tregua bilateral. Uno con las FARC en la Uribe Meta, el cual consideraba la posibilidad de llegar a la desmovilización guerrillera. Y otro conjunto con el M-19 en el Obo Huila y en Corinto, Cauca, donde hubo actos simbólicos afectados por el ataque a la columna que comandaba Carlos Pizarro.
y con el EPL en Medellín, acompañado de una nutrida manifestación y de un acto protocolario. Estos pactos despertaron el interés por la paz, consignaban la necesidad de emprender reformas hacia la reconciliación y contenían compromisos en derechos humanos y en derecho humanitario. Las FARC estuvieron en tregua, en paz, por decirlo más claramente, desde 1984 a 1987, hasta los sucesos de julio del Caquetá. Aquí fue un espacio grande, durante el cual ¿qué? Se tranquilizaron el Magdalena Medio, se tranquilizó el Caquetá, se tranquilizó Arauca, se tranquilizó el Meta. No creo que se había logrado la paz, desde luego que no, pero se habían dado pasos gigantescos hacia la paz. Las FARC crearon la Unión Patriótica, UP, que se convirtió en el tercer partido con mayoría en varios departamentos y una importante bancada parlamentaria. El M-19 abrió campamentos en los barrios de las principales ciudades y convocó movilizaciones. El EPL desarrolló una campaña política en varias regiones y propuso convocar por vía plebiscitaria una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, el diálogo nacional acordado fue desconocido por los grandes gremios, el Congreso y las dirigencias políticas tradicionales, por considerarlo una concesión inaceptable y terminó disolviéndose sin resultados.